Señores, mientras se estaba dando la reunión en Torre Ejecutiva entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou, el ministro de Industria y Energía, Guillermo Monsequio, confirmaba algo que ya se había anunciado a mediados de año, es lo que es el tema que venimos abordando desde hace días en realidad, y esto es que las tarifas públicas no subirán en enero. Para profundizar sobre este tema, para saber qué va a pasar con las tarifas, qué va a pasar con los uruguayos, qué nos va a pasar en el bolsillo, cómo se viene este 2020 y de acá a que venga el siguiente gobierno. ¿Quién va a ganar en el siguiente gobierno? También nos puede aventurar Aldo Lema, creo, ¿no? Ahí puso una cara mientras decías todo eso, creo que se asustó. Va a salir corriendo. No. Igual todo esto es un chiste, pero vamos a profundizar sobre los temas que nos tienen sacando, que nos están sacando el sueño, que nos están quitando el sueño, que nos tienen un poco nerviosos, con un experto, con el economista Aldo Lema. Muchísimas gracias por estar en Vespertinas. Buenas tardes. Bienvenida. Un gusto para mí. Deberían traer a Ludovica Esquirru, me parece. Ay, no nos diga eso. Por cómo viene todo, está difícil. Claro. Y si combinamos los astros con Bueno, no es mala idea. con los ¿no? datos, Algo debe haber. un poco de pragmatismo con algo de misticismo, no Sí, viene mal. No viene nunca Bueno, mal. arranquemos de entrada con este asunto de las tarifas. Varios economistas pronostican que no hay otra que ajustar las tarifas. O sea, que esto que se niega de alguna manera a hacer el gobierno saliente, lo va a tener que hacer sí o sí el gobierno entrante. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿por qué se ajustan las tarifas? En definitiva, tienen que ver con los costos que están detrás del comportamiento de los precios de los servicios involucrados. Vayamos al tema de los combustibles o las naftas en particular. Lo que hemos tenido durante este año es una alza significativa del precio del petróleo del orden de 20% y también del dólar en Uruguay, también cercano al 20%. Y eso es un dato de la causa. Uruguay sobre esas cosas tiene poco que hacer, digamos. Claro, sobre todo en el caso del dólar puede intervenir, pero en definitiva está marcado por las tendencias globales. Si bien ANCAP ha hecho lo que se llama cobertura, tomar algunos seguros, esos seguros son más de corto plazo y al final uno termina contratando los seguros todos los meses y los precios como van subiendo siempre los termina contratando un poco más caros. Pero para un segundo, Aldo, porque nosotros veníamos con toda la historieta esta de que ANCAP en realidad podría haber bajado los combustibles, pero estaba pagando la deuda millonaria que había adquirido. Ahora no estamos o sea, este año no fue esa situación de ANCAP. Este año fue un año de alza del precio del petróleo a nivel global, 20%, como digo, punta a punta, desde enero hasta ahora. Y claro, entonces es un año en el que hay que subir el precio de la nafta. Y sí o sí. claro, y adicionalmente además el dólar ha subido otro 20%. O sea, esos dos factores en parte fueron amortiguados por este seguro que se compró, pero fue parcial y de corto plazo, de manera que ahí tenemos un tema que evidentemente al final está condicionado por lo que ocurrió. Quizás, digamos, en campaña suelen hacerse promesas o se suele plantear, digamos, como se dice habitualmente, en poesía y luego se gobierna en prosa. Bueno, acá hubo quizás algunos planteos. ¡Qué buena frase! No, es una frase que se ha usado en muchas campañas políticas, digamos, que al final uno, a la hora de la campaña electoral, a veces se atreve a decir ciertas cosas y cuando pasa del otro lado del mostrador, evidentemente ve la realidad con otros ojos. Y al revés también, ¿no? Porque en definitiva, si probablemente hubiera ganado Daniel Martínez, en este momento ya estaríamos escuchando al gobierno anunciar una alza de combustibles. Entonces, en definitiva, es cierto, como bien Leo mencionaba, que hay un poco de política y de picardía en el corto plazo. Nosotros los economistas lo que tratamos de ir es a ver un poco más los fundamentos. Obviamente que Uruguay tiene tarifas altas en el contexto de la región. Tiene tarifas altas en la nafta, en los combustibles y tiene tarifas altas dentro de la electricidad, en particular en la tarifa residencial. Y en el largo plazo Uruguay debería ir convergiendo a tarifas más razonables para su nivel de ingreso per cápita y para lo que es comparable en la región. Eso es evidente. Claro. Ahora, dicho eso, en el cortísimo plazo hay temas que limitan esa aspiración, que creo que a esta altura es una aspiración bastante consensuada, incluso dentro del gobierno. Yo no descartaría que algunos de sus técnicos y de autoridades también piensan que eso es lo deseable y que es una aspiración en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo hay restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, los costos subieron,
Segundo, el aporte de las empresas públicas está siendo bastante menor durante este último año porque los costos han subido y porque los precios... Entonces sobra menos para tirar a rentas generales, que es lo que nos aguanta. Así es. Digámoslo, porque es eso, las empresas públicas son gran parte de los ingresos del Estado. Hay una parte importante, además de la parte tributaria, evidentemente, y lo otro es justamente a lo que estás apuntando en el sentido de que la situación fiscal, el déficit fiscal, o sea, nosotros venimos... Esta es una familia, la uruguaya, por resumirlo de alguna forma, que viene gastando bastante más en el Estado que lo que recibe como ingresos. Y al final somos todos, o sea, no es que es el Estado y los demás. No, el Estado al final es la sociedad en su conjunto. Y la sociedad en su conjunto ha validado esto, ha validado que tomemos un déficit o tengamos un déficit que significa endeudamiento durante varios años. Ese endeudamiento ha venido creciendo. Y estamos en el límite por varias razones. Una primera razón es porque nos pueden bajar esto que se llama la clasificación de riesgo o calificación de riesgo, que es, podemos perder el grado inversor, que no es otra cosa que una nota que nos ponen ciertas entidades calificadoras de riesgo. Pero entonces es importante. Claro, ¿En qué nos afecta? Porque eso nos afecta en el costo al que se endeuda el Estado, al que se endeuda el gobierno. Entonces, si nos endeudamos por esta razón a un costo mayor, eso se transmite al resto de... Claro, empieza a escala y llega a nuestro bolsillo, Llega señores. a nuestro bolsillo. Esa es la verdad. O sea, las empresas se van a financiar un poco más caras, digamos, las personas se van a financiar o endeudar un poco más caras. Esa es una razón. La segunda razón es que en la historia hemos visto que cuando a veces se atraviesa un animal en el camino, por ejemplo, por un escenario internacional mucho más adverso, un corte súbito de financiamiento a países como los nuestros, que solemos estar todavía con mucha atención por los riesgos que tenemos. O sea, Uruguay y otros países en la región han hecho grandes esfuerzos para diferenciarse. Pero al final, cuando hay una crisis global, en la primera etapa de esa crisis se distingue menos y nos ponen a todos en la misma bolsa. Claro. O sea, cuando hay una tormenta y llueve, al final nos mojamos todos. Ahí está. A lo mejor es tener una casa bien construida. En esto hago un paréntesis pequeño antes de seguir, que es el tema de lo que dijo Trump. Trump acaba de decir que va a poner aranceles al acero y a las exportaciones de Argentina y Brasil, que es como un castigo. Pero por otro lado, además, le dijo a la Reserva Federal, al Tesoro de Estados Unidos, que ellos tenían que tomar medidas porque hay países especulando, devaluando su moneda por la fortaleza del dólar. Lo cual es terrible porque es eso, ya no se está poniendo en la misma bolsa. O sea. Bueno, fuiste a un punto esencial, porque justamente el riesgo... Cuando digo se nos atraviesa un animal en el camino, el riesgo que... No está tratando de animar a Trump, amigos, lo aclaro por las dudas. Estoy diciendo como gráficamente que puede pasar que en nuestro camino, por ejemplo, hacia 2021, lo que suceda el año que viene en términos de las elecciones en Estados Unidos es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Algunos economistas hemos venido pensando desde hace algún tiempo que si Trump se reelige, cosa que es probable porque en términos generales, en 108 años de historia de Estados Unidos, desde 1912, ningún presidente que le haya ido bien económicamente, y a Trump le ha ido bien económicamente, no se ha reelegido. Quienes pierden las elecciones en Estados Unidos son los que tienen la economía mala. Así le pasó a Bush padre y así le pasó a Jimmy Carter. En los últimos 50 años, 2 casos. Entonces, lo que puede pasar es que Trump se reelija, después de una cierta tregua táctica con China y habiendo en algún sentido moderado su presión hacia Asia, pero reenfocado hacia América Latina, porque en el fondo necesita estos enemigos, entre comillas, o adversarios, como llamarle, para potenciar su elección interna durante los próximos meses. Si Trump ganara, bueno, hay algunos economistas que pensamos que puede pasar que desde 2021 en adelante Trump vaya más en serio a desafiar a China en muchos de estos aspectos, en el sentido de tener enfrentamientos de política económica, de política comercial, de política tecnológica, de política incluso en términos de, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, bastante más agresiva. Y que por lo tanto eso termine repercutiendo sobre América Latina y termine repercutiendo significativamente sobre países que tienen desequilibrios muy importantes en la región, Argentina, un candidato natural, y al final
nos golpee aún más a nosotros. Entonces, tenemos que avanzar rápido a tener una situación fiscal, como cualquier familia, un poco más ordenada. O sea, ¿nos podemos seguir endeudando? Sí. ¿Nos dan financiamiento a tasas razonables? Sí. ¿Nos mantienen una calificación de riesgo positiva? Sí. Sin embargo, pero claro, sin embargo eso puede cambiar, y si cambia y a su vez se combina con un escenario externo adverso, al final tenemos consecuencias negativas sobre el crecimiento. El crecimiento es la variable clave en el empleo y en los salarios. El crecimiento es una variable clave en la recaudación tributaria, en los ingresos para poder tener políticas sociales y demás. Entonces, nosotros tenemos que reencauzar la situación fiscal. Y por eso el tema de las tarifas públicas, aunque algunos economistas pensamos que efectivamente Uruguay debería tener una institucionalidad nueva, una institucionalidad que nos lleve a tarifas de eficiencia, tarifas que sean más comparables con la región. Que sean competitivas también. Que sean competitivas, que permitan a las empresas, digamos, tener hoy una situación más favorable en el contexto de la región. No es el momento. Si el factor nos incide en el corto plazo y hay que ser muy cuidadosos. Entonces hay que ir, y no es fácil, o sea, no es fácil para Azucena Arbeleche, la verdad que es admirable, digamos, que una persona como ella hoy tome esta responsabilidad, y creo que hay que apoyarla en el periodo, digamos, que viene, porque es un periodo muy complejo. O sea, es enfrentar una situación que también habría sido complejo, por supuesto, para el ministro de Economía si hubiera ganado Daniel Martínez. Y por lo tanto... Claro, pero hay un detalle que no es menor, porque escuchándote, si el gobierno ajustaba las tarifas en enero, como venía haciendo, el nuevo gobierno, por más que fuera del mismo signo político, arrancaba desde un lugar. Claro. Que no es el mismo lugar desde donde arranca el gobierno electo, si se mantiene esto de no aumentar las tarifas, de no ajustar mejor. El escenario queda de otra manera. Certera. Bueno, ustedes me han escuchado, capaz, o si no lo recuerdo, a mí decir desde hace ya un tiempo largo, como un par de años, que este cambio de gobierno o esta transición, fuera cual fuera, para Uruguay, imponía un desafío muy significativo al sistema político uruguayo, una prueba a su estatura, una prueba a su madurez. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando hay medidas impopulares que tomar, cuando hay, digamos, algunos ajustes que hacer, lo mejor es tener el mayor consenso posible y distribuir esos costos entre todo el sistema político. Porque en definitiva es, por supuesto, por el interés general del país, pero también es para evitar, digamos, deterioros o pérdidas, digamos, de popularidad del sistema político en su conjunto, ya no de un partido o de otro. Claro. Venimos en un contexto global muy preocupante porque todas las mediciones de opinión pública muestran además en las generaciones más jóvenes, digamos, una pérdida, desencanto, con el sistema político. También con el sistema, no solo con el sistema político, sino con cómo se arma la república, digamos, con los valores republicanos en su conjunto. Sí. Entonces, eso, digamos, yo creo que por eso hay que ser muy cuidadoso. Yo hasta el lunes a mediodía me sentía muy optimista y orgulloso de ver lo que había pasado desde el 24 de noviembre, y decía, claramente, esto no son titulares de prensa, no son simplemente noticias hacia el exterior de lo que Uruguay ha logrado. Tenemos una democracia plena. En estas últimas horas, en estos últimos días, han habido quizás, como bien Leo decía, picardías, y ojalá sean solo eso y permitan, digamos, nuevamente volver a un clima político que sea de consensos, acuerdos. Ojalá que hayan anuncios que salen de ese consenso, que es una transición que también nos permite sentirnos orgullosos. Sobre todo por estas otras dimensiones. La dimensión de dar, digamos, de evidenciar que tenemos políticas de Estado, que estas políticas, digamos, trascienden a los gobiernos, y que además es natural la alternancia en el poder. Así como ahora la oposición, en este caso el Partido Nacional, la coalición, está llegando al gobierno, bueno, perfectamente puede pasar que en 5 años más retorne el Frente Amplio. Entonces,
eso es lo propio de democracias consolidadas. Eso es lo propio democracias sanas, de lo que pasa en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, de lo que pasa en el Reino Unido entre laboristas, el laborismo y los conservadores. Ahora, Aldo, con todo esto que está pasando en la región y vos que estás con un pie entre Chile y Uruguay, ¿no? En la región no, perdón, en el mundo. En el mundo. Que son, digamos, salidas de la gente y manifestaciones que no tienen como un sentido claro, ¿no? Y que no se les encuentra un sentido claro. Chile fue como paradigmático en eso, ¿no? Una cosa, empezaron protestando por el precio del metro y terminaron prendiendo fuego el metro. O sea, es como de locos, ¿no? Absolutamente. Absolutamente contradictorio. Pero están los chalecos amarillos en Francia, está todo eso. La gente saliendo a las calles sin saber muy bien por qué, o si lo saben no lo transmiten bien, no sé. Bueno, esto daría para una conversación muy larga. La del mundo tiene algunos paralelismos que algunos vimos desde el 2009, 2008 con lo que pasó en los 30. Paralelismos que obviamente tienen también enormes diferencias. En los 30 tuvimos la consecuencia... ¿En los 30, 1930? Sí, tuvimos la consecuencia en el mundo en los 30 de la Gran Depresión. La Gran Depresión significó un gran malestar de la ciudadanía, un gran malestar, digamos, de la población, y eso se tradujo en líderes populistas, nacionalistas, proteccionistas, etc. Eso, digamos, en algún sentido, en la escala actual, también ocurrió en los países desarrollados. Hemos tenido líderes populistas, nacionalistas, proteccionistas, etc. ¿Y por qué? Porque es la consecuencia de la gran recesión de hace 10 años. Y en América Latina estamos teniendo algo parecido. Lo que estamos teniendo es, igual que en los 60, un paralelismo ahora es con los 60, nosotros tuvimos un gran boom de materias primas, un gran boom de crecimiento, de tasas de interés bajas, condiciones externas y un clima despejado como no habíamos tenido desde mitad de los 40 hasta el año 53, que fue la guerra de Corea. Y ese periodo, al final, terminó con un proceso de estancamiento, desequilibrio, poco crecimiento, puja redistributiva, parecidísimo. Etcétera. Y ahora también tuvo evidentemente lo mismo. O sea, llevamos 5 o 6 años en América Latina y en algunos países incluso más, desde 2011, 2012, de una década que podríamos llamar perdida. En algunos casos, retrocesos evidentes, como en Venezuela y otros países. En otros casos, estancamientos simplemente, ante demandas que son crecientes. O sea, la ciudadanía se acostumbró, digamos, a ir mejorando sus condiciones de vida y fue generando expectativas aún mejores, mejores para ellos, mejores para sus hijos, mejores para su entorno. Cuando la economía empieza a crecer al 1,5%, ya eso no es posible. Ya empezamos a tener problemas de déficit fiscales, entonces tenemos que subir tarifas, tenemos que subir impuestos, etcétera. O cuando una economía se contrae... Y ese es el malestar. ¿Y acá puede pasar eso? Yo diría que Uruguay tiene muchas diferencias y son las que hay que destacar y las que hay que cuidar. ¿Ah? Tenemos partidos de larga data, bien consolidados. Eso canalizan a través de se canalizan a través de los partidos las demandas. Segundo, tenemos actores sociales como el PIT-CNT y líderes, digamos, también similares, que han sido los que han canalizado también esas demandas. Tercero, en general, tenemos una situación de una sociedad igualitaria, ¿ah? Que, digamos, no tiene aparentemente en ese ámbito presiones de largo plazo que pudieran aflorar. Muchas veces nuestras presiones emergen a través de la emigración, o sea, cuando la gente se siente decepcionada, etcétera. Uno dice, bueno, en Uruguay me voy, etcétera. Y evidentemente que un periodo de crecimiento bajo, de desempleo alto, como el que hemos tenido, de caída en el empleo, es un riesgo y hay que tenerlo, y hay que tener mucho cuidado. Y estamos teniendo una fragmentación política mayor que a veces puede generar, digamos, algunos elementos... Una polarización. De polarización, exactamente iba a eso, que, de nuevo, es el reflejo en el mundo. O sea, hoy Estados Unidos, uno mira los indicadores de opinión pública de Estados Unidos nunca había estado tan polarizada como hasta ahora. Y en otros países pasa un poco lo mismo. Entonces yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de canalizar todas esas demandas, de canalizar esos, entre comillas, conflictos que son propios, digamos, de sociedades maduras y de sociedades que evidentemente han logrado un cierto nivel de desarrollo,
a través de los canales naturales, normales, a través de fortalecer la democracia, a través del diálogo, a través de los acuerdos y de los consensos. Y eso, si lo logramos, eso yo creo que es lo que nos va a diferenciar significativamente en la región. O sea, si nosotros logramos enfrentar estos desafíos, que no son menores, porque tenemos desafíos en materia fiscal, tenemos desafíos en materia de reforma de la seguridad social, tenemos desafíos, por ejemplo, en las reformas de las empresas públicas, y otros, bueno, en educación, ni hablar que tenemos que ponernos en campaña para mejorar notablemente nuestra educación, no solo en calidad, sino en cobertura, por ejemplo, en secundaria. Si nosotros logramos avanzar en esa dirección, y por eso es una prueba al sistema político, acá no parece que vayamos a tener buena suerte esta vez, como hemos tenido otras en materia de que el mundo nos ayude. Ahora, Aldo, pero para cerrar, simplemente, buena suerte no parece que vamos a tener. Necesitamos buenas políticas públicas. Estas reformas a las que en algún sentido, digamos, yo apuntaba. Y para esas buenas políticas públicas necesitamos buena política y con mayúscula. Y eso yo creo que es un test muy importante y que todos en algún sentido debemos contribuir. Yendo básicamente a lo que comenzamos hablando desde el principio, que es este ajuste de tarifas, este déficit que tiene el Estado. Nosotros le estamos preguntando justamente a nuestros televidentes, porque se da por sentado que un ajuste va a haber. Sea en enero y después más adelante otro, o todo junto más adelante, pero ajuste va a haber. Para la situación del país y de la gente, de a pie, ¿qué sería lo mejor? Que sea gradual, tanto que se habla del gradualismo últimamente en estas latitudes, que sea en enero, en marzo o más adelante, de a poco, o que venga de una y bueno. Yo diría dos cosas. Uno es, este ajuste hay que hacerlo rápido porque estamos reflejando costos que aumentaron, ¿no? Ojalá, digamos, en marzo, que sea complementado con esfuerzos dentro de las empresas para poder limitar esos ajustes, para que sean los ajustes lo menor posible. Lamentablemente en ese contexto yo creo que no es claro que vaya a haber un cambio significativo en las empresas públicas en el año 2020 en términos de costos, de eficiencia, etcétera, porque van a haber nuevas administraciones ingresando y esas nuevas administraciones van a tener un tiempo antes de poder lograr ciertos resultados. Cuando yo digo que en general, no solo el tema de las tarifas públicas, sino también otros, es mejor abordarlos lo más rápido posible, tiene que ver con los escenarios de riesgos que se advierten. O sea, si nosotros estamos mal preparados para una crisis mundial, bueno, evidentemente, al final el ajuste se va a producir igual como se produjo en Argentina y se produce de mala calidad. ¿Por qué? Porque al final hay inflación, hay devaluación, etcétera, y eso lo que hace simplemente es licuar gasto público, licuar salarios, y lo hace sin distinguir, digamos, a ciertos sectores a los cuales hay que, en estos casos, focalizar, abordar, cuidar, los niños, primera infancia, los más pobres, los jóvenes que vienen de sectores de ingresos más bajos, etcétera. Bueno, hay una parte de la sociedad que nosotros en periodos más críticos tenemos que, obviamente, apuntalar. Tenemos que tener políticas que sean progresivas, no regresivas. Y lo que pasa cuando el ajuste lo impone la realidad, cuando no estamos preparados, es que esto es, digamos, generalizado sin que se distinga entre aquellos que pueden efectivamente en esa etapa hacer el ajuste versus otros que no. Claro. Entonces, tenemos esta oportunidad y esa oportunidad yo creo que no hay que dejarla pasar de que sea a la brevedad, porque, claro, venimos de un ciclo global que, como digo, tiene estas amenazas, tiene estos riesgos. O sea, tenemos lo de Estados Unidos y Trump, tenemos lo de Argentina y además tenemos cosas que a veces no sabemos que pueden ocurrir. Claro. O sea, en este tiempo pueden pasar otras cosas. Claro, yo te estoy hablando de los riesgos. Los riesgos es, en esencia, lo conocido de lo desconocido. Pero a su vez está lo desconocido de lo desconocido. Ahora, es la incertidumbre. ¿Te puedo hacer una pregunta por las dudas? Porque la gente también siempre tiene el temor de qué va a pasar con nuestros salarios o con nuestras jubilaciones. ¿Eso se puede llegar a ver afectado? Bueno, en el caso de los salarios, puede haber una moderación en el crecimiento. Nosotros venimos con un escenario de desempleo muy alto. Hoy tenemos el desempleo sobre 9%.
creo que en la campaña electoral, más allá de los titulares de que se pueden crear tantos miles de trabajos, no fue abordado en profundidad el deterioro en el mercado laboral. En particular, además, el deterioro en el interior. Yo soy del interior, así que algo, digamos, percibo en la historia, digamos, de cómo hoy la situación se deterioró, porque en esencia lo que ocurrió fue que el gran boom de precios de materias primas y lo que pasó con el agro, etcétera, lo absorbió, disfrutó y recibió el interior, y desde 2014-2015 eso que cambió en el mundo obviamente también se reflejó adversamente en el interior. Entonces, tenemos un problema de empleo y tenemos un problema de desempleo. Nosotros tenemos inevitablemente que moderar un poco el crecimiento de los salarios, y por eso es importante que una negociación madura, las que vienen en materia salarial. Y yo también encuentro desde el PIT-CNT, de Fernando Pereira, que estuvo en esta reunión de los exportadores hoy, una visión y un mensaje más constructivo y de diálogo y de privilegiar el empleo. Y eso es muy importante. O sea, nosotros tenemos que quizás moderar el ritmo de crecimiento de los salarios para privilegiar el empleo. Eso nos va a permitir, digamos, que si la economía se empieza a recuperar, el empleo empiece a crecer nuevamente. Y no perdamos de vista que esa es la variable fundamental. Empleo con salarios, o sea, la masa salarial, es la variable fundamental detrás de la reducción de la pobreza y la mejora en la distribución del ingreso, además de las políticas sociales. Pero si no crecemos, si no tenemos espacio, digamos, para movilidad social y para mayor crecimiento del empleo y de los salarios, obviamente que ahí entran estos riesgos sociales de puja redistributiva, de polarización que se agravaban. Y yo creo que esa historia la vivimos. Nosotros vivimos las consecuencias del estancamiento con inflación y de la estanflación después de terminado el boom en el año 53-54. Lo vivimos, lo arrastramos por años. Estamos mucho mejor que en los 60, estamos abiertos al mundo, privilegiamos ahora la estabilidad económica, no le ponemos impuesto a los sectores que tienen ventajas comparativas, o sea, no gravamos adicionalmente sectores que son los motores, como Argentina repitió su historia. En ese sentido, estos 15 años han significado un aprendizaje respecto a nuestra historia, pero también a lo que estaban haciendo nuestros vecinos. Y en ese sentido, mejoramos. Pero todavía tenemos pendiente tener una política y adoptar un enfoque en materia salarial más prudente. Eso no significa que los salarios vayan a caer, pero sí más prudente en términos de su crecimiento, moderación, de forma que el empleo se mantenga. Se mantenga, exactamente. Entonces yo creo que hay una oportunidad. Ojalá que tanto actores sociales, que tanto el sistema político y demás aprovechen estas lunas de miel que suelen haber en torno a las transiciones, porque son los momentos como para generar ciertos acuerdos, son los momentos como para poder poner los intereses generales por sobre el interés particular. Ya habrá tiempo de hacer campaña política en el futuro, de nuevo, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. ¿Les quedó claro? ¿No se asustaron? No, clarísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Muchas gracias.